Gracias, Cata. Bienvenida y adelante. Hola, Pati, la estrellita. Hola a todos los que se están uniendo y los que nos acompañan aquí en esta sesión, que la he sentido muy profundo desde hace un par de semanas y por eso cuando me dijeron pues que si quería compartir una enseñanza, obviamente digo que sí porque me encanta estar acá con ustedes. Y era el tema como con el que ya me venían como preparando. Y por eso, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuál es esa relación que esta frase tiene con un curso de milagros? Sabemos que el curso nos reinterpreta muchas de las creencias que se han inculcado en nosotros, muchas de las frases que están contenidas en la Biblia, por ejemplo. Y por eso quería como preguntar a ese maestro interno que todos tenemos. En mi caso, siento mucho la conexión con los ángeles, solamente con Jesús y María Magdalena. Son como con los que me siento apoyada y sostenida, ¿no? Sabiendo que son también reflejo, igual que cada uno de nosotros, del amor de Dios, ¿no? Y ¿cuál es la reinterpretación que nos hace ese maestro interno, ese Espíritu Santo, del hágase en mí según tu palabra? Para los que no están relacionados como con esta frase que contiene o de dónde proviene o en qué parte se encuentra en la Biblia, es cuando el arcángel Gabriel le hace la anunciación a la Virgen María, pues que está esperando a Jesús. Y cuando la saluda, le dice, vas a tener un hijo, lo vas a llamar Jesús, él es proveniente de la luz. Es cuando le dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y pues ella está prometida con José, pues casada con José, como le dice, pues de un día para otro, pues estoy esperando un hijo y como que, ¿cómo no? Em, y pues obviamente en el Medio Oriente y todo esto, una mujer que concibiera un hijo que no fuera de su esposo, obviamente no estaba bien visto, ¿no? Incluso ahora no está bien visto, y menos en ese entonces, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de María en ese momento? Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿O cuál es la reinterpretación? Antes de ver cuál es la reinterpretación, quiero contarles cómo yo lo entendía, ¿no? En su momento de niña, cuando empecé como a escuchar eso, primero era como un poco el soy víctima de Dios, ¿no? Básicamente, Dios hace lo que se le da la gana conmigo y yo simplemente tengo que aceptarlo, ¿no? Porque soy víctima de él. Soy la esclava del Señor, ¿no? Mm, y que haga lo que quiera conmigo, pues, o sea, yo ahí veré cómo le digo a mi marido que estoy esperando un hijo, pero pues nada. Pero esta es otra interpretación la que podríamos entender cuando, sin importar cómo, Dios me tiene aquí por un motivo y por una razón dentro de un plan superior, ¿sí? Lo otro eh, también es entender que hemos querido hacer nuestra voluntad, ¿no? Y hemos querido identificarnos con un personaje que no somos, con un ser que no somos, con un ser limitado que claramente nace, muere y demás, se enferma, sufre, tiene deudas, tiene carencia, tiene necesidades. Pero cuando me di cuenta de este hágase en mí según su palabra, porque además les quiero contar que cuando estaba en este tema me venía mucho hablando y compartiendo sobre la voluntad de Dios, cuál es la voluntad. Si Dios sí tenía una verdadera voluntad en este mundo, si la voluntad de Dios es que una persona se sana de una enfermedad o que la voluntad de Dios es que esa persona se gane la lotería o que consiga ese trabajo, si la voluntad de Dios es que tenga esa pareja, entonces como que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces esto también tiene dos partes, ¿no? Primero, eh, hay una voluntad que yo he hecho
¿no? Para identificarme con un personaje que no soy, una voluntad que claramente no es real porque no tiene nada que ver con lo que Dios creó. Y es a partir de esa voluntad que experimento ansiedad, miedo, juicios, porque me siento separado del otro, ¿no? Y por eso es que tengo que juzgar al otro, me siento en la necesidad de defender mi punto de vista, de, como hemos escuchado muchas veces, de tener la razón en vez de estar feliz. Cuando estar feliz es la voluntad que Dios tiene para mí, ¿no? La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, como nos dice el curso. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir defendiendo unas ideas, no? Que me están quitando la paz. Y para esto es el entrenamiento mental que nos dicta el curso, ¿no? Y acá les quiero compartir el apartado que dice la decisión en favor de Dios, que dice, ¿crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás en tu cuidado. No puedes elegir excluirte de tu cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. ¿Y qué es esto si no? Hágase en mí según tu palabra. Hemos creído en un sistema de pensamiento que nos mantiene alejados de esa voluntad indivisa, ¿no? Hemos creído que podemos hacer algo mejor que lo que Dios creó. Y esa es la verdad, esa es la identidad que estamos defendiendo. Y al defender esa identidad es que no estamos en paz. Pero cuando sabemos, y también por todas las creencias que tenemos de Dios, ¿no? Del Dios castigador, del Dios que condena a su hijo, del Dios que manda a su hijo a que lo maten, ¿no? Porque yo soy malo, entonces yo soy malo y tienen que matar al otro, ¿no? Eh, pero con lo que nos dice este simple parrafito es que no creas que puedes hacer nada mejor de lo que Dios creó, ni que nada que tú puedas crear para ti o fabricar para ti es mejor que lo que Dios ya creó en ti. Entonces, acá podemos unir estas dos cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este mundo? Que yo sea feliz y que me deje guiar para despertar, ¿no? Como terapeuta, como coach, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo mejor en esta situación? Y muchas veces la respuesta no tiene nada que ver a lo que con lo que la persona espera o el resultado no era lo que la persona esperaba, en el sentido de, no sé, conviene que tenga un hijo en este momento o qué me quieren decir los guías espirituales y maestros respecto a mi empleo. Entonces puede que te digan sigue ahí o puede que te digan cierra ese ciclo y no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel de la forma. Y esto quiero que nos quede claro, la guía que nos dan a nivel interno, la guía que nos dan ese maestro interno, los ángeles, maestros ascendidos, con quien nos sintamos conectados, no tiene nada que ver necesariamente con la forma. Si nos dicen, quédate en ese trabajo, es porque hay una lección de aprendizaje que va a acelerar nuestro proceso de despertar. Es que nos va a confrontar con muchos miedos, con muchas creencias y muchos juicios, que si lo vivimos conscientemente, va a ayudar a que se sane nuestra mente. No tiene nada que ver con si nos ganamos la lotería o no. Es que si la lotería está dentro de nuestro plan, porque ya no tenemos nada que sanar con respecto a la riqueza y la abundancia, ni lo vamos a idolatrar, porque también muchas veces Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ni Dios te lo dio, ni Dios te lo quitó a nivel de la forma, ¿no? Simplemente tú te conectaste o te decidiste desconectar de lo que eso significaba para ti. A nivel de la forma, lo usamos mientras era útil dentro de nuestro proceso,
dentro de nuestro plan, dentro de nuestro guión. Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos, hágase en mí según tu palabra? Primero, estamos entregando esa situación y sí puede ser a nivel de la forma. Quiero que me salga este trabajo, hágase en mí según tu palabra. Quiero conectarme con la riqueza, hágase en mí según tu palabra. Y eso tiene dos componentes nuevamente. Uno, el que a través de esa experiencia yo recuerde quién soy. Y lo otro es que esa experiencia que yo vaya a vivir sirva con un propósito superior, sirva para un fin mayor. ¿Ok? Eh, y también hemos querido hacer esa voluntad porque no creemos en Dios, porque no confiamos en Dios. Entonces, por eso creemos que a través de lo que hemos aprendido del pasado, va a ser lo mejor para nosotros. Creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Creemos saber que ese trabajo sí es el que me va a dar paz y felicidad. Pero ¿por qué no se nos dan las cosas muchas veces a nivel de la forma? Porque tendemos a idolatrarlas, ¿no? Y en un taller que di de manifestación, de hecho muy alineado con el curso de milagros, em, entendemos desde el curso que todo se nos da, porque Dios no le niega nada a su hijo. Lo único que no se nos da es lo que, con lo que nosotros mismos nos podemos hacer daño. Con el ejemplo que nos pone Jesús en el curso de las tijeras, que aún no sabemos cómo usarlas, ¿no? Que el hermano mayor que ve al hermano chiquito jugando con unas tijeras y dice, a ver, todavía no sabes usarlas y te puedes hacer daño. Y por eso nos las retira. Cuando vamos a idolatrar el dinero, un trabajo, una pareja, eso puede que se nos quite y también porque ya no nos es útil, porque además también es nuestra decisión ya no darle el poder eso externo de darnos amor, paz, felicidad, abundancia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en hágase en mí según su palabra y entendemos que lo que pasa en mi vida va a ayudar, no necesariamente para que me gane la lotería y a los 2 meses ya me haya gastado todo el dinero, ¿sí? O para que tenga esa pareja con la que a la primera discusión ya se va a terminar la relación y sufrí, y entonces busco otra pareja porque ese sí me va a hacer sentir amada, respetada, lo que sea, ¿no? Y también para que lo que pasa en mi vida se use con ese proceso de sanación colectivo, para que me una en ese plan de Dios para la salvación. Porque sabemos también desde el manual para el maestro que siempre estamos o enseñando o aprendiendo, siempre, o enseñando y aprendiendo. No necesariamente yo sentada acá estoy enseñando algo, estoy compartiendo algo, ni estoy aprendiendo o reforzando en mí las ideas que quiero compartirles. Cuando salgo a la calle y me agarro con el del supermercado o le pito a este o estoy emitiendo juicios pensando mal, es que esto debe haber sido diferente, estoy juzgando todas las situaciones, ahí estoy también siendo un maestro, pero del ego, ¿sí? Pero cuando me uno a esa voluntad indivisa y digo, hágase en mí según tu palabra, recuerdo que Dios tiene un plan mejor, que a través de esa situación puedo sanar mi mente y recordar quién soy. Y ahí estoy siendo un maestro de Dios, ¿no? Estoy siendo un maestro del amor. Entonces es importante tener en cuenta dos cosas, esa voluntad que puede o no, o puede que no, pase lo que yo quiera que pase en este mundo, no tiene nada que ver, pero lo que sí es que esa situación que estoy viviendo, si la pongo en manos de Dios, va a ser interpretada correctamente. Sí. Entonces, también volviendo a esta frase, a la actitud de María y a cómo la interpretamos nosotros, al menos cómo la interpreté yo, em, era más hacia el sacrificio, ¿no? Hacia el sacrificio de, bueno, me hago un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pero desde el victimismo, ¿no? Que también podemos leer el curso, cada una de sus lecciones, pero desde la víctima, ¿no? Desde la culpa y desde el juicio, desde he pecado. Entonces me tengo que hacer a un lado desde creer que tengo que sacrificar algo. Pero cuando entiendo que eso que estoy sacrificando es totalmente ilusorio, que de hecho también se nos dice que lo único que se me pide sacrificar es el miedo,
¿por qué voy a querer seguirlo teniendo? Y ya entendemos el miedo no como un sentimiento, no como una emoción de miedo de algo que me genera temor, sino un estilo de vida, básicamente en el que juzgo, en el que condeno, en el que me siento separado. Em, y por esto es necesario que yo cambie el sistema de pensamiento. Entonces, cuando estoy en una situación de conflicto y paro, porque en algún momento el entrenamiento mental es para darme cuenta que estoy metida en este sistema de pensamiento, en esta vaca loca del mundo y me lo estoy creyendo. Digo, paro. Ahí paro un momento y recuerdo quién soy. Hágase en mí según tu palabra es em, parar y que esa situación se resuelva de fondo y forma para el bien mayor para el plan de Dios, para la salvación. Y también eh, Dios ya me creó a su semejanza, desde la extensión pura de su amor. Y también eso es lo que quiero que se haga en mí, que se recuerde en mí, que sea recordado, reconocido y experimentado en mí. Entonces, además de unirme a esa voluntad indivisa para un plan de Dios para la salvación, también recuerdo que soy algo más y que soy mucho más. Y ahí también acallo esa voz del ego, acallo esa voz del miedo para, para recordar quién soy, ¿no? Que finalmente esa es la verdadera, el verdadero propósito de esto que estamos experimentando como vida, ¿no? Y hablando de esta voz, Pati Estrellita, si compartimos el videito, ese pedacito. Gracias. Oye, debemos bajar juntos. Si no vas atrás sujetándote al frente, va a llegar hecha pedazos. ¿Y quién sostiene la rampa? ¡La tortuga! ¡Rápido! Es más veloz de lo que crees. Ok, aquí voy. Entonces, ¿te subes? No, ni lo sueñes, ni en 1 millón de años. ¡Ey, ey, ey! Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, también lo escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, te harás daño. Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¿Por qué se llama Bruno? Da igual, eso no importa. Llámalo como quieras. Cállalo. Dile, silencio, Bruno. Silencio, Bruno. ¡Fuerte! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¡No! ¡Solo a ti! ¡Bien! ¡Ahora agárrate! ¡Andiamo! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos vivos y fue increíble! ¡En tu cara, Bruno! Sí. Me encantó esta película que vi hace unos días, recién salió en Disney Plus, eh, que es Luca. Y me encanta porque es como se puede ver, como escuchamos y cómo callamos esa mente del ego que nos dice no puedes, no eres capaz. Y extrapolándolo un poquito, esa mente que te dice estás separado del otro, tú tienes un plan mejor, ¿no? Y me encanta como a los niños también se les está enseñando de una u otra forma que tienen esa mentecita que les habla de que tiene limitaciones, de que no es capaz, que hay otros que son mejores o que él tiene que ser mejor que alguien más. Eh, y ese es el entrenamiento. Y para mí, mi silencio, Bruno, era hágase en mí según tu palabra, cuando entendí que cuando estaba juzgando
una situación. Estaba escuchando ese Bruno, en mi caso es esa china chiquita pataletuda que le digo Cataplum, que era como me decía mi papá de chiquita. Em, Sé que esa vocecita que te dice, te pueden hacer daño, puedes sufrir, no vayas allá porque es peligroso. Y escuchamos esa mente y nos conectamos a medida que vamos acallando esa mente, vamos más sintiendo esa experiencia, ¿no? Más sintiendo, no pensando, sino sintiendo. Hemos hablado antes que el curso nos lleva del nivel del cuerpo, soy un cuerpo, estoy totalmente limitado, esto es lo que soy, al nivel de la mente en el que puedo elegir con qué me identifico y cómo utilizo, cómo interpreto la situación que estoy viviendo, ¿no? Y ahí pasamos de estar vigilantes con ese, pasamos del silencio, Bruno, hágase en mí según tu palabra. Cuando dejo de estar vigilante del ego y no quiero pensar esto, este pensamiento proviene del ego. Cuando digo es que realmente el ego no es nada y lo que yo quiero es recordar la verdad y que se haga en mí lo que Dios creó y que mi experiencia sea la que Dios desea para mí. Y acá me encontré, bueno, acá la voluntad indivisa de la afiliación se los quiero compartir también. Em, ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Entonces, efectivamente, preferimos quedarnos con el personaje porque le tenemos miedo a la verdad. Preferimos mantener esta ilusión, este mundo, en vez de reconocer la verdad. Entonces, por eso debemos pasar, o siento que debemos pasar de ese silencio Bruno, que es un paso que tenemos que dar de decir, ok, he estado escuchando esa voz y quiero callarla, a unirme a esa voluntad de Dios y a recordar lo que Dios es, a estar vigilante solo en favor de Dios y de su reino, a ver cómo puedo reconocer a Dios en esa situación, cómo puedo reconocer la majestuosidad del plan perfecto y cómo lo puedo utilizar, cómo lo está reinterpretando el Espíritu Santo. Y que les quiero compartir también un par de experiencias que tuve soñando precisamente. Estaba en un sueño, o sea, estaba soñando, estaba en algún sitio, luego estaba como en un banco y entraban a robar el banco. Entonces todo este tema del asalto y no sé qué, y luego me llevan a mí con otras personas como un cuartico, como rehenes, y empecé como a despertarme, pero yo decía, no, yo no me puedo despertar porque tengo que salvarlos a ellos del asalto. Y yo ya sabía que yo me estaba despertando, yo ya sabía que estaba soñando, pero yo igual sentía que no me podía despertar porque había alguien a quien tenía que salvar, de que, pues de mi sueño, algo que no estaba pasando, pero el creer que había alguien ahí que yo tenía que salvar era lo que no me dejaba despertar completamente. Y esto también implica el hagas en mí según tu palabra. El hagas en mí según tu palabra es que no hay ataque, no hay agresión, no hay banco que estén robando, no hay nadie que estén asaltando en un banco. Es que si recuerdo que yo soy el soñador del sueño y que yo estoy soñando eso, simplemente tengo es que despertar. ¿Mm? Y ayer, antenoche, también tuve otro sueño de esos súper vívidos, súper vívidos, que yo quería que cosas pasaran en el sueño y también me di cuenta que estaba soñando. Eh, y acá la situación fue diferente porque no era que creyera que había alguien ahí a quien yo tenía que salvar, como en el caso del banco, sino que ya me había dado cuenta que estaba soñando, que eso no era real, pero no sabía cómo despertarme. Y fue una situación horrible, fue una sensación horrible, porque sabía que lo que estaba viviendo no era real, sabía que todo estaba en mi mente y me sentía totalmente atrapada en ese sueño sin saber
cómo despertarme, ¿no? Te sabía que era el soñador del sueño, pero no sabía qué hacer. Y la ventaja del curso, que el curso nos da, es que nos da el perdón para despertar. Reconociendo que no es real, tenemos que llevar a cabo el proceso de perdón para que así podamos despertar, podamos pasar del sueño feliz al despertar. Pero no es que estemos acá metidos en algo que ya sabemos que no es real como estudiantes del curso, ya no le damos ese valor de verdad, sino sabemos que tenemos que despertar y esto siempre lo comparto porque mucha gente que empieza con el curso y a todos creo que nos ha pasado, de bueno, y si esto no es real, ¿qué es lo real y cómo hago para salir de acá? ¿No? Pues es a través del perdón, es a través de una correcta interpretación de las situaciones que vivimos. Entonces, y acá me encontré 3 lecciones que vamos a ir compartiendo durante la charla que tienen todo que ver con esto. La 250, que no vea ninguna limitación en mí. Cuando me doy cuenta que me estoy identificando con un ser limitado, separado, limitado incluso por el espacio-tiempo, ¿no? Ahí puedo recordar esta lección, que no vea ninguna limitación en mí. Y acá quiero que cerremos los ojos un poquito para leerla. Respiremos profundo. Y dice, permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él, y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Entonces, con esta lección es con la que podemos empezar ese proceso de deshacimiento. Elegir y reconocer que nuestro ser no está limitado. Elegir reconocer que en el otro nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Que esas personas que yo veía que estaban siendo asaltadas en un banco, no son esas personas que yo estoy viendo asaltadas en un banco. Son el perfecto Hijo de Dios en unidad conmigo también, son soñadores de su sueño, de ese sueño en conjunto que estamos experimentando. Entonces, si yo veo una limitación en otra persona, si estoy viendo a una persona en situación de sufrimiento o carencia, primero recordar que ese ser que veo sufriendo o esa persona que le da el significado del sufrimiento soy yo. Yo no sé realmente la experiencia que esté teniendo esa persona. Entonces, cuando veo una limitación en una persona, estoy viendo una limitación en mí mismo, porque estoy haciendo real esa limitación. Y esto también nos lleva a que el curso nos dice que si bien es un curso de no dualismo y que tenemos que reconocer que solo hay uno. De hecho, una parte que leí de, creo que el segundo libro de Gary Renard, dice que la verdadera espiritualidad no te acerca a Dios, te recuerda que eres uno con Él. Entonces, acá es importante recordar que más allá de que seamos uno con Dios, el curso nos lleva a sanar nuestra mente a través del otro, a través de nuestro hermano, a través de las relaciones que tenemos, de cómo nos relacionamos con el mundo. Porque a través de cómo nos relacionamos con el mundo nos damos cuenta cuál es nuestro estado mental, básicamente. No se trata de lo que estemos viendo, se trata de cómo lo estamos experimentando. ¿Sí? Puede que de hecho nos veamos en una situación de asalto de un banco, pero como la vivimos y el intérprete que elegimos es nuestra decisión. Puede que nos roben, puede que nos traicionen, puede que nos echen del trabajo,
puede que lo que sea, pero es nuestra decisión el intérprete que elegimos y con qué sistema de pensamiento vamos a interpretar esa situación, porque también ese es el único poder que tenemos dentro del sueño, el poder de elegir. Y esa es la fortaleza que nos da el curso, ¿no? No se trata de que tú te vas como un ser y vas a tu hermano como otro ser, sino elijas la interpretación de saber que lo que estás viendo en él, lo estás viendo en ti, de como lo estás viendo a él, te estás viendo a ti mismo. Sí, acá podemos hablar de la ley del espejo. ¿Mm? Pero cuando nos damos cuenta que eso que estamos interpretando, le estamos dando un punto de verdad a un ser, a una voluntad que no es la de Dios, porque me está llevando a juzgar, a creerme carente, a creerme no amada, a creerme no merecedora. Ahí es donde tengo que parar y decir silencio, Bruno, o como a cada uno le suene, y que no vea ninguna limitación en mí, que no me identifique con ese personaje en el que he creído, en vez de creer en Dios, ¿no? Si hemos creído más en lo que Catalina puede hacer que en lo que Dios puede hacer a través de Catalina, ahí ya cambia la ecuación, ¿no? Por eso me encanta como antes de cada sesión nos unimos como en esa meditación, entregando la sesión y que cada uno se le va a dar una función perfecta y es el Espíritu Santo quien maneja la sesión. Incluso si hay errores, hay fallas técnicas, que se cayó el internet, que se fue la luz, si hemos entregado eso a la voluntad indivisa de Dios, eso también va a tener un propósito superior. Y ese propósito superior no es otro que despertar. Entonces, ese es el primer paso de hágase en mí según tu palabra. Reconocer que hemos hecho en nosotros lo que es totalmente opuesto a la palabra de Dios y elegir conectarnos con esa verdad. Conectarnos con esa verdad no es que nos estemos sacrificando de que tengamos que sufrir o algo porque Dios es así, ¿no? Dios nos hace sufrir, Dios nos quita cosas. No, Dios lo que quiere es que no nos identifiquemos con las pequeñeces en las que hemos creído, sino con la totalidad. Entonces entendemos que lo que sale de nuestro campo de conciencia, ya no hablemos de que se nos quita algo o alguien se va de nuestra vida, sino porque ya cumplió su propósito de enseñanza-aprendizaje y ya. Y si lo sufrimos, si sufrimos una pérdida, si sufrimos la muerte de alguien, si sufrimos la terminación de una relación, la pérdida de un trabajo, lo que sea, es porque estamos haciendo nuestra voluntad de identificarnos con ese personaje que cree que puede perder algo. Pero cuando nos unimos a esa voluntad de Dios, hágase en mí según tu palabra, reconocemos y damos un paso más para identificarnos con lo que realmente creó Dios. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos? ¿No? Perfecto. Entonces, en línea con esto, avanzamos con la pequeñez en contraposición a la grandeza, con lo que veníamos hablando, que el curso es súper claro en esto. Y dice, no te contentes con la pequeñez, pero asegúrate de que entiendes lo que es así. Lo que es, así como también la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor, porque es un mundo que procede de la pequeñez, de acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Cuando te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo creyendo que te ha de brindar paz, estás empequeñeciéndote y cegándote a la gloria. La pequeñez y la gloria son las únicas alternativas de que dispones para dedicarles todos tus esfuerzos y toda tu vigilancia
y siempre elegirás una a expensas de la otra. Sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges es de que tu elección es tu evaluación de ti mismo. Cada vez que elegimos identificarnos con el ser pequeño, con el ser limitado, por eso leímos la lección que leímos, la 250, estamos haciendo una decisión en favor de nuestra pequeñez. Así yo crea que pedir el combo agrandado es un reflejo de la abundancia que hay en mí, una extensión de la abundancia de Dios. Si me estoy identificando con eso, si lo estoy haciendo real, si creo que ese combo agrandado tiene el poder de darme paz, ahí es donde estoy haciendo mi voluntad. Pero si elijo una correcta interpretación de todo lo que está pasando, ese combo agrandado puede ser un reflejo de la extensión del reino, pero sé que no es el reino mismo. Sé que ese reino no es lo que soy. Ese reino no, ese combo agrandado no es lo que soy. Sé que no tiene ningún poder sobre mí. Y por eso, si se da o si no se da, no me va a quitar la paz. Y ahí es donde sabemos que estamos idolatrando algo. Cuando estamos haciendo, o sea, en esa situación estoy haciendo un combo con papas agrandado y malteadas si quiero, más grande de lo que yo soy, porque tienen poder sobre mí. Y estoy hablando de pedazo de pan con carne y verduras y salsa y tocinetas, y a los que les guste la tocineta, a mí me encanta. Tiene el poder de darme paz. Pero entonces es eso, ¿no? Démonos cuenta que cada vez que creemos que a nivel de la forma algo nos puede dar placer, algo nos puede satisfacer o dar paz, es porque creemos que algo afuera tiene que cambiar. Cuando lo que tiene que cambiar es la voluntad que yo he hecho de creerme separado de Dios. Y a esa voluntad la que me tengo que unir. Y en esa voluntad unificada, ahí puedo reconocer y recordar quién soy realmente. Y nuevamente no es de lo que pase, sino como yo interpreto lo que me pasa, ¿no? Y ese es mi libre albedrío. He visto personas en situaciones difíciles, obviamente a nivel del mundo, pero que están en paz. Y esos son grandes maestros de amor, ¿no? Que pueden estar en una situación de enfermedad terminal, en una situación de quiebra económica, en la cárcel, sin hogar, pero están en paz. Y están en paz porque saben que proviene de adentro la paz. No dejan que nada externo les quite la paz. Y ese es el fortalecer, ¿no? Esa verdad del ser que somos. Y por eso es importante que hagamos ese segundo paso, ¿no? El primero es elegir reconocer que en nosotros no hay ninguna limitación. El segundo paso, que sería la lección 251, que va en línea con lo que venimos hablando, sería: no necesito nada más que la verdad. Y acá, si quieren, volvamos a cerrar los ojos, respiremos profundo. Y nos dice: busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella, todas mis necesidades quedan satisfechas. Mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú lo has restituido.
Y ello es lo único que en verdad queremos. Y este sería el segundo paso, ¿no? Reconocer qué es lo que realmente estamos buscando afuera. Reconocer que si en nosotros se hace la verdad de Dios, la palabra de Dios, y ya se hizo porque ya fuimos creados con esa extensión desde esa verdad, no necesitamos nada más. No necesitamos absolutamente nada más. Simplemente recordar la verdad. Recordar que la verdad no proviene de afuera, sino que es un reflejo de, de lo que creemos ser. Y en este orden de ideas, eso es lo que se refleja en nuestra realidad. El creer que necesitamos es creer que no somos completos, que no somos íntegros, que no somos, que no fuimos creados tan perfectos como Dios. Y si Dios es perfecto, tenemos que ser perfectos nosotros, no puede haber de otra. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, el hágase en mí según tu palabra, cuando estoy experimentando alguna necesidad, algún dolor, y elijo que se haga en mí según la palabra de Dios, reconozco que cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier miedo, parte de una idea equivocada de quién soy, de una creencia en la necesidad, de una creencia en la carencia, en una creencia de que estoy desconectado de mi fuente. Pero cuando reconozco esa como mi verdad, de que fui creado puro, íntegro y perfecto, pues sé que no hay necesidades. Y simplemente lo que pase va a ser reflejo de la creencia en la totalidad de Dios. Y va a ser reflejo de que la voluntad de Dios se haga en mí, de que esa paz se haga en mí. Y de que se sane mi mente, ¿no? Que se sane para dejar de creer en esa carencia, en esa necesidad. Y cuando entendemos que lo único que necesitamos es la verdad, es importante parar y decir, ok, si estoy experimentando necesidad, ansiedad, miedo, carencia, juicio, es porque no estoy reconociendo la verdad. Es porque estoy interpretando esta situación desde la ilusión. Y cuando me centro y digo, no necesito nada más que la verdad, que es lo que Dios ya hizo en mí, es esa extensión que ya hay en mí, esa extensión de amor pura, perfecta y eterna, en unicidad con Dios. Ya lo que haga en el mundo no va a partir de una idea de necesidad, ya no va a ser un reflejo, una reacción desde la creencia en la necesidad, sino va a ser una acción guiada desde el interior, guiada desde unirme a ese plan perfecto de Dios para la salvación. Sabemos los que hemos leído un poquito de la historia de cómo llegó el curso, que Jesús en toda su charla interna le decía también, habla de cuando fue a comprar un abrigo que le gustaba. Y él le dijo como que no fuera esa tienda, sino fuera esa otra. Y ella pues fue a esa otra tienda, compró el abrigo, incluso había una promoción, no me acuerdo bien cómo era el tema, había una promoción o algo. Y después Jesús le dice, es que a esa persona le convenía recibir ese ingreso, ¿no? O sea, estaba más en línea desde el plan de Dios que le comprara ese abrigo a esa persona y no a otra. Entonces, cuando nos dejamos guiar, ¿no? Desde yo necesito y no me voy a dejar que me cobren 20% más, yo voy a buscar la promoción, la rebaja desde la creencia en la carencia, ¿no? Si no digo, bueno, guíame a donde sea mejor que yo compre ese abrigo. Guíame a donde sea mejor, si es que debo comprar ese abrigo, no desde la necesidad de un abrigo como tal, ¿no? Y lo que pasa en mi vida va a ser reflejo de esa voluntad de Dios, que es, como hemos dicho, primero que yo esté en paz y no que pasen cosas que me den paz, no desde afuera, sino que sepa y fortalezca mi mente para que sepa que puedo estar en paz en cualquier situación. Que la paz no es algo que pase, sino algo que elijo experimentar.
Podemos estar en la mitad de una pandemia, de la guerra nuclear, de lo que sea. Y podemos estar en paz. Porque esa es nuestra voluntad. ¿Y por qué? Porque estamos usando esa situación para nuestro despertar, que es la voluntad final de Dios, ¿no? Y acá también les quería compartir, no sé si hay más comentarios. Pati, Estrellita. ¿No? Ok. Perfecto. Y acá lo que les quiero compartir también es por qué elegimos hacer una voluntad diferente de la de Dios, ¿no? Y acá vamos a leer un poquito el ser especial en contraposición a ser impecable. Ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo excepto en ti mismo. Depositas tu fe exclusivamente en ti. Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor únicamente de ser destruido. Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño, pero su odio es real. Al estar en peligro de destrucción, tiene que matar y tú te sientes atraído a él para matarlo primero. Tal es la atracción de la culpabilidad. Ahí se entorna la muerte como el Salvador. La crucifixión se convierte ahora en la redención. Y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo, con excepción de ti mismo. Entonces, cuando creemos, como veníamos hablando, que ese combo de papas agrandado, combo con papas agrandado, me puede dar alguna paz, algún beneficio. Me estoy creyendo especial, porque me estoy creyendo diferente a. Y puede ser algo tan sencillo como esto, si le estoy dando algún poder sobre mí. Si es agrandado, si no es agrandado, si es con papas o sin papas, no me va a quitar la paz, porque no tiene ningún poder sobre mí. Y ahí estoy eligiendo ser quien realmente soy. Pero también sabemos que creímos meternos en este mundo porque queremos ser especiales. Yo quiero tener el pelo más largo que, o más corto que, o más claro que, ser más alta que, o ganar más que, o ser más bonita que. Pero ¿según qué? ¿Según qué parámetros? Los que yo mismo he establecido. Según los parámetros con los que yo mismo me he juzgado. ¿Sí? Según las creencias que yo he decidido adoptar. Y aquí es donde tenemos que ser nuevamente totalmente responsables. No es que yo ganando más vaya a ser mejor que, no es que yo teniendo un cuerpo más armonioso, más delgado, vaya a ser mejor que. ¿De dónde están esas creencias y quién le está dando valor a esas creencias? Yo. ¿Quién se está juzgando? Yo. ¿Y quién tiene que elegir juzgarse? Yo. ¿Y por qué me juzgo? Porque quiero ser especial. Quiero ser diferente a. Y es ese especialismo el que tenemos que trancar, el que tenemos que frenar, el que tenemos que acallar en esa mente. Es ese especialismo el que no nos deja reconocernos en unidad con todo y que no nos deja aceptar la verdad tal como es. Única, en unicidad, en totalidad, inalterable, indivisa. Y acá nuevamente volvemos al hágase en mí según tu palabra. Y me encanta como dice en la cabaña, el Mackenzie le dice, en la película La cabaña, Mackenzie le dice a Dios, le dice, tú crees que ella es muy especial, ¿no? Que Nana es muy especial, la esposa. Le dice, ¿cómo así? Ningún hijo mío es especial. Todos son excepcionales. Y ahí está la diferencia. Puede que en este plano, en este mundo, haya gente que tenga dones y talentos, ¿sí?
que Shakira cante mejor que yo, aunque yo no creo. Que James Rodríguez juegue mejor fútbol que mi sobrino, ¿sí? Puede que sí, eso no lo vamos a discutir, pero eso no lo hace mejor ni lo hace diferente a mí, en la verdad, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que reconocerlo, en admirar al otro, porque está ejerciendo los dones y talentos que se le dieron, sin importar si se está creyendo muy, muy estrella o, o mejor que, no sé, si esa persona lo está viendo con total humildad, si si el presidente, si ese cantante, si ese jugador, si ese se está creyendo mejor o simplemente está siendo quien es desde su verdad, ¿no? Desde aceptar y compartir esos dones y talentos que se le dieron, ¿sí? Y eso también es un hágase en mí según tu palabra. Si a mí se me dio el don de cantar, de cocinar, de pintar, de ser bueno con las matemáticas, el don de la palabra, el don de la enseñanza, ¿por qué no lo voy a extender? ¿Sí? Si a través de él puedo compartir también alguno de los atributos de Dios en este plano y recordar la totalidad finalmente. Entonces, cuando digo hagas en mí según tu palabra y tocando la lección 250, que en mí no haya limitaciones, sé que no las hay y sé que lo que haga en mí va a ser para extenderlo, no para demostrar que soy mejor que, sino para compartir la verdad, ¿no? Y si cada uno reconoce sus dones y talentos y los pone al servicio de la afiliación, va a ser un gran maestro de amor y va a ayudar al despertar de todos, ¿no? Y también es la intención conectarnos con esto. Y la tercera lección que les quiero compartir, que me encanta cómo nos van guiando, las 252, 250, 251 y 252, que es el Hijo de Dios es mi identidad. Entonces, si primero con la 250 entendemos que en nosotros no hay limitaciones, con la 251 lo único que necesitamos es aceptar la verdad. Y con esta tercera, reconocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Acá ya estamos haciendo que se haga en nosotros según la palabra de Dios. ¿Y qué dice esta lección? Si quieren nuevamente respiramos, cerramos los ojos. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado, su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar el mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser, y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí, que soy tu hijo, para que se pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Continuemos con los ojos cerrados, respiremos profundo. Y vamos a escanear el cuerpo, de pies a cabeza, empezando por los pies, pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, cintura, bajo vientre,
boca del estómago y corazón. Garganta, cuello y espalda. Mejillas, paladar y lengua. Respiremos profundo. Sien, párpados, entrecejo. Cuero cabelludo, coronilla. Y sintamos esa luz que desde nuestra coronilla conecta a nuestro corazón, que viene de lo infinito, lo puro y eterno. Deja que esa luz se extienda por todo tu ser, te rodee completamente. Deja que esa burbuja de luz que te envuelve se eleve y te lleve a ese lugar, a ese cielo, a esa nube. Camina, sintiendo la textura de la nube en tus pies descalzos. Y siente cómo se va desplegando un camino de luz enfrente a ti, que te lleva a unas puertas doradas. En ese camino, lado y lado, puedes ver imágenes de tu pasado, imágenes con las que te has identificado, situaciones en las que has sentido limitación, ansiedad o miedo. Respira profundo y sigue avanzando. Es tu decisión reconocer que tu ser es ilimitado. Sitúate en este instante presente. En tu experiencia de vida en este instante. Y mira qué necesidades crees tener en este momento. ¿Y cuál es la verdad que estás buscando detrás de eso? ¿Qué atributo de Dios? ¿Qué experiencia de paz estás buscando detrás de esa necesidad, de ese deseo? Y en esta experiencia avanzas hacia esas
puertas doradas. Y le pedimos a Dios que nos muestre quién somos realmente. Respira profundo y al inhalar vas a decir yo y al exhalar soy. Yo soy. Yo soy. Permite que Dios mismo te recuerde quién eres. Sin limitaciones, sin necesidad, solo en la verdad. Y esa luz se va haciendo más fuerte y te envuelve completamente. Y esa luz se va resumiendo en tu corazón. Donde ya está integrada tu verdad. Mi ser es amo y señor del universo. Y vas a escuchar estas palabras a medida que vas conectando con tu respiración, situándote en el instante presente. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, y el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino sentir gustosamente la tuya, y de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Respira profundamente. Cuando lo sientas, vas frotando manos y pies y lentamente abres los ojos mientras repites, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo nos fue? Súper bien.
¿Alguien quiere compartir la experiencia? Alguien que nos cuente cómo le fue. ¿Alguna revelación? Bueno. Para cerrar, hagamos un poquito el resumen de qué es que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios sabemos que es despertar y reconocer nuestra verdad en Él. Segundo, no creamos que la voluntad de Dios es nuestro castigo o nuestro sufrimiento, simplemente desde la sabiduría perfecta del amor. Se nos pone al frente la situación, la persona, la circunstancia que es útil para nuestro despertar. Y solo necesitamos aceptar que se haga en nosotros según la voluntad de Dios, según ese plan perfecto para la salvación. Y así esa situación se va a resolver desde la sabiduría infinita del amor, que incluye la sanación de nuestra mente para el reconocimiento de la verdad. Entonces, nada, en las lecciones que leímos son la 250, 51, 52, y en la meditación la 253, que me parecieron súper oportunas para este tema, para aceptar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestra experiencia, y no querer seguir haciendo una voluntad diferente a la de Dios. Recordarnos cómo realmente somos, reconocer lo que realmente somos en unicidad con Dios, y no le tengamos miedo a nuestro poder ni a nuestra verdad, porque muchas veces nos la negamos, es por miedo. Y eso también lo comparto por experiencia propia. Cuando en alguna experiencia de meditación o como en una situación, una experiencia en la que siento que ya este ser no es lo que soy, es necesario recordar lo que somos y hacernos a un lado para honrar nuestra verdad. Bueno, eso fue todo por mi parte. No sé si haya comentarios, preguntas o algo. Nadita. Parece que no. Cata fue completamente claro todo el proceso. Yo sentí que yo debo bañarme todos los días con esta verdad. No sé si en ducha o en piscinazo, pero qué rico fuera. Una inmersión diaria de esta única y sencilla verdad. Ha sido perfecto, maravilloso ese recorderis, así como nos lo entregaste. Muchas gracias. Con todo el amor y bueno, nada, seguimos en el proceso de despertar, caminando juntos, siendo testigo y testimonio de ese amor y siendo disponibles para ser ese instrumento de Dios. Que este cuerpo ya sabemos que no es nuestro ser, sino un dispositivo de aprendizaje y un medio de comunicación para compartir la verdad. Entonces, nada, muchas gracias. Los amo como siempre infinito.